Hola, en la clase de hoy vamos a ver un ejemplo de aplicaciones de derivadas parciales. Entonces nuestro ejemplo nos dice que se desea construir una caja con una capacidad de 32 centímetros cúbicos y que además debemos minimizar su material de construcción, es decir, que se construya con la menor cantidad posible de material. Entonces nosotros vamos a tener nuestra caja. Entonces acá tenemos nuestra caja y sabemos que el volumen de nuestra caja debe ser igual a 32 centímetros cúbicos. Ahora, por otro lado, vamos a tener que sus dimensiones van a ser la X, dimensión Y, y su altura, que será una dimensión Z o una variable Z. Entonces tenemos la variable X, la variable Y y la variable Z. Y nosotros sabemos que el volumen para una caja, para este caso, va a estar dado como X, que sería el largo, por Y, que sería el ancho, por Z, que sería su altura. Ahora nosotros debemos construir esta caja para que se pueda realizar con la menor cantidad posible de material. Entonces vamos a ver cómo podemos construir nuestra caja. Entonces, para poder construir nuestra caja requerimos esta tapa frontal que vemos acá. Vamos a requerir esta tapa lateral, pero además vamos a requerir otras partes. Listo, entonces si vemos nuestra caja, vamos a requerir una primera tapa, que sería esta que ustedes ven acá. Vamos a requerir otra segunda parte, que sería esta que ven acá. Luego, entonces, vamos a requerir otra tapa, que es la que se encuentra en la parte de atrás, sería esta. Luego, entonces, otra tapa, que sería esta del otro costado y acá. Y finalmente vamos a necesitar la tapa que se encuentra en el piso, que es esta que ustedes ven acá. Entonces, teniendo claro esto, si enumeramos nuestras caras, sería 1, la frontal, 2, la lateral, 3, la parte de atrás, 4, la otra parte lateral y 5, la tapa del piso. Entonces necesitamos 5 caras para poder construir nuestra caja. Entonces vamos a iniciar con la tapa que se encuentra en la parte de abajo. Esta va a tener una dimensión o un área de X por Y. Luego, si miramos la cara frontal, que sería esta que ven acá, entonces sería más esta cara que ustedes ven acá, entonces va a tener dimensión o un área de X por esta altura, pero la altura nosotros sabemos que es Z, entonces será X por Z. Más, ahora vamos a ir con el otro costado, entonces tenemos esta segunda cara, esta cara va a ser Y por Z. Más, entonces la cara de atrás, la tercera, la 3, será X, que sería esta misma que está acá, sería X por Z, más la otra cara, entonces sería esta, que sería esta misma, es decir, Y por la altura que es Z. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 caras, que son las que necesitamos para poder armar nuestra caja. Ahora, si ustedes observan, acá tenemos las mismas variables, XZ, XZ, y tenemos YZ y YZ. Entonces vamos a operarlas. Esto va a ser XY más 2 veces XZ y YZ más YZ, entonces más 2 veces YZ. Entonces nosotros podemos decir que nuestra superficie o nuestra caja va a tener esta fórmula que ven acá. Ahora, de acá nosotros tenemos que nuestro volumen vale 32 centímetros cúbicos. Y acá tenemos que el volumen es igual a X por Y. De ahí vamos a tener que X Y por Z va a ser igual a 32. Y debemos despejar alguna de las variables X, Y o Z. Para este caso nos conviene despejar la variable Z y poder tener nuestra superficie ya no en términos de 3 variables, sino solamente de 2 variables.
Entonces vamos a despejar z de esta ecuación. Entonces vamos a tener que z va a ser igual, estos dos están multiplicando, pasan a dividir o dividimos a ambos lados de la igualdad por xy. Entonces nos va a quedar 32 sobre x por y. Entonces a eso equivale nuestra variable z. Ahora, teniendo eso claro, vamos a reemplazarla en nuestra superficie. Listo, entonces ahora vamos a reemplazar la variable z por su igualdad. Esto para que nos quede nuestra superficie solo en términos de dos variables, x e y. Entonces vamos a tener que nuestra superficie va a ser igual a x por y más 2 veces x por z. Pero z va a ser igual a 32 sobre x por y más 2 veces y por z, que es igual a 32 sobre x por y. Ahora nosotros acá tenemos x multiplicando, x dividiendo, se pueden cancelar y acá de igual forma con la y. De ahí nos va a quedar que nuestra superficie va a ser igual, o nuestra caja, a x por y más 2 por 32. 2 por 32 nos da 64 sobre y más 2 por 32 nos daría 64 sobre x. Eso quiere decir que esa va a ser nuestra nueva superficie que se encuentra en términos de las variables x e y. Ahora, como ya tenemos nuestra función que nos determina nuestra caja, lo que debemos hacer es aplicar las derivadas parciales para poder hallar su optimización, es decir, que nuestra caja sea construida con la menor cantidad de material posible. Entonces vamos a hallar las derivadas de nuestra superficie. Entonces nosotros teníamos que nuestra superficie en términos de las variables x y y era igual a x por y más 64 sobre x más 64 sobre y. Vamos a determinar la derivada de nuestra superficie con respecto a x y la derivada de nuestra superficie con respecto a y. Entonces, con respecto a x, vamos a tener acá la y, sería una constante, entonces nos quedaría y la derivada de x es 1, entonces 1 por y nos daría y. Más, para este caso, entonces tenemos que 64 por x a la menos 1 y su derivada, entonces aplicamos la fórmula que nos dice que x a la n y su derivada es n por x a la n menos 1. Entonces en este caso n sería menos 1. Entonces multiplicamos 64 por menos 1, x a la menos 1 menos 1. Entonces vamos a tener menos 64 x a la menos 1 menos 2. Ahora por propiedades de los exponentes esto va a ser igual a menos 64 sobre x al cuadrado. Entonces acá tendríamos menos 64 sobre x al cuadrado. Y acá entonces más, y la derivada sería 64 es una constante, y también, entonces la derivada de una constante será 0. Es decir que la derivada parcial de nuestra superficie con respecto a x es igual a y, más por menos nos daría menos 64 sobre x al cuadrado. Entonces esa sería nuestra primera derivada parcial. Ahora con respecto a y, entonces con respecto a y, x sería una constante y nos quedaría x por la derivada de y, que la derivada de y es 1, entonces x por 1 nos da x, más, acá sería 64 es una constante, x también, la derivada de una constante 0, más, y acá entonces aplicamos lo mismo. Entonces tenemos que 64 por y a la menos 1, aplicamos la fórmula, esto va a ser igual a 64 por menos y a la menos 2, que por exponente será menos 64 sobre y al cuadrado. Entonces nos quedaría acá menos 64 por y al cuadrado.